muchísimas gracias a todos por quedaros. Esta ya es la última mesa, que es un poco nuestra idea, un poco complementarla con la mesa anterior de la Fundación Pro Bono España. La verdad es que, habiendo pasado estas últimas mesas, estoy pensando una cosa que me gustaría haber reflexionado a lo mejor antes de empezar a estudiar Derecho, y es la cantidad de cosas que se pueden hacer con el derecho, ¿no? Porque estamos viendo ejemplos tan distintos, tan diversos, y realmente se está usando el derecho como herramienta que, así como una reflexión, pues, qué profesión más bonita, ¿no? Y nada, y hoy ya para finalizar en esta mesa veníamos a presentar dos herramientas de trabajo pro bono que como fundación, en concreto la Fundación Fernando Pombo, pero como fundación jurídica, consideramos especialmente útiles para conseguir generar impacto por medio del derecho. En concreto, vamos a hablar de dos herramientas pro bono distintas con ejemplos concretos de proyectos que hemos llevado en la Fundación Fernando Pombo. Ambas iniciativas parten de una misma convicción. Detectamos un problema real, colaboramos distintas entidades, ya sea sociales, despachos de abogados o universidades, y usamos el derecho como herramienta para generar ese cambio. Por un lado, vamos a hablar del litigio para el cambio social, que tiene como objetivo transformar más allá de una realidad concreta. Y por otro lado, vamos a hablar de las propuestas legislativas, y con el objetivo de mejorar, ¿no?, cómo se están aplicando las normas ya existentes. Además, en ambos proyectos, y también quería resaltar la gran herramienta que son las clínicas jurídicas, y como hemos destacado, la importancia de que los estudiantes tengan la posibilidad de conocer el pro bono desde el principio. Las clínicas jurídicas han estado presentes en ambos proyectos desde el principio y han sido claves para darle, ¿no?, esa visión más interdisciplinar y colaborar el máximo número de personas posibles. Primero, vamos a hablar, como hemos dicho, de litigio estratégico, hablando de un caso muy concreto al que hemos llamado caso Pamplona. Nuestra fundación ha llevado este caso, esta colaboración, junto con CESIDA, que es la coordinadora estatal de VIH y SIDA, la clínica legal de la Universidad de Alcalá de Henares y, como no, con nuestros compañeros habituales de viaje, los abogados pro bono de Gómez Acebo y Pombo. Con esta colaboración hemos logrado un pronunciamiento judicial pionero en España en materia de igualdad y no discriminación por estado serológico. Después hablaremos de lo que hemos llamado proyecto CUME, en el que analizamos la prestación CUME, que es aquella para el cuidado de menores afectados por cáncer y otras enfermedades graves. En él han participado no una, sino dos clínicas jurídicas, la Clínica Jurídica de la Universidad Carlos III de Madrid y la de ICADE, y lo que hemos realizado en este proyecto ha sido un seguimiento normativo sobre la aplicación de esta prestación CUME que comentábamos, con el objetivo de proponer mayores garantías para el marco normativo del cuidado cuando las familias atraviesan situaciones complejas. Y antes de entrar a hablar en detalle, quería, por favor, presentaros a las personas que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí y por compartir este rato y vuestro trabajo con nosotros. Voy a empezar presentando a Miguel Ángel y a Yago, ¿vale?, que son la cabeza pensante y parte del grupo de nuestro litigio estratégico. Miguel Ángel Ramiro es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá y también es el director de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá, que está especializada en la alfabetización legal de las personas con VIH, pero que realmente nosotros como fundación hemos colaborado también en otros temas que no podemos dejar de olvidar, como el acceso a derechos de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Luego, aunque ya nos ha acompañado Yago en otra mesa, quiero volver a recordar que Yago Fernández es abogado de Derecho Público de Gómez Acebo y Pombo y, como queda evidente, es un colaborador pro bono habitual de la Fundación y además está impulsando, junto con nuestra fundación, un grupo de litigio estratégico que ahora os contaremos un poco más. Luego os quería presentar a Gema y Adelia, que hablarán más del proyecto CUME. Gema Quintero es profesora titular del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y codirectora de la Clínica Jurídica de la Carlos III de Madrid. Y Delia Castaños es abogada laboralista en Gómez Acebo y Pombo, también es abogada pro bono y también forma parte de la banda de rock and roll de Gómez Acebo y Pombo de Mind the Gap, que eso creo que también es importante resaltar. Y con todo esto
¿vale? Vamos ya a empezar con el primero de los proyectos, el proyecto litigio estratégico, una herramienta para nosotras, una herramienta pro bono súper potente en el mundo, en el mundo que hoy estamos compartiendo, ¿no? Y realmente con este litigio estratégico lo que buscamos, el valor diferencial de este tipo de litigios, es que no se trata solo de resolver el caso concreto, sino se trata de ir más allá. Es decir, plantear el caso de una manera, ¿no?, en que se puedan generar cambios más amplios dentro del sistema jurídico y que proteja a más personas. Además, este caso también nos apetecía compartirlo hoy porque nos permite poner el foco en algo muy relevante como fundaciones, que es la posibilidad que ofrece la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación para que las entidades sociales seamos las que defendamos los derechos de las personas por medio de los tribunales, que yo creo que eso es algo que poco a poco es una oportunidad para en un foro como este poder comentar y visibilizar y ver cómo podemos hacer más uso de esta herramienta. Como decía, en este caso, la colaboración de confianza que tenemos con la clínica jurídica, la clínica legal de la Universidad de Alcalá y la relación que lleva forjándose todos estos años con la Fundación Fernando Pombo ha sido clave, junto con el equipo que ahora ya os contará de Derecho Público del despacho, nos ha permitido analizar distintos casos de discriminación y llegar a un pronunciamiento que ha sido pionero en España por lo que decíamos, por dos situaciones, porque identifica un caso de discriminación por estado serológico y porque reconoce el papel fundamental de las entidades sociales para visibilizar este tipo de discriminaciones frente a los tribunales. Y ya con todo esto me gustaría dar pie a tanto a Miguel Ángel como a Iago, ¿no?, para que os cuenten ya más en detalle cómo surge este proyecto, cómo nos llegan estos casos y cómo se trabaja. Si te parece, empezamos contigo, Miguel Ángel, porque yo creo que es muy importante entender cómo hemos empezado esta colaboración y cómo ha llegado este caso. Y creo que para eso es importante que nos cuentes cómo funciona, en tu caso, la clínica legal de la Universidad de Alcalá de Henares, cómo es la recepción de esos casos y si nos puedes hacer un breve resumen del caso Pamplona para poner en contexto al auditorio sería estupendo. Gracias. Ahora, perdón. Sí, había que darle, efectivamente. Pues buenos días a todos y todas. Gracias, Patricia. Bueno, me sumo a los agradecimientos que se han venido dando durante toda la mañana. Bien, ¿qué es la clínica legal de la Universidad de Alcalá? Bueno, nosotros nos gusta describirnos como un espacio de aprendizaje y servicio. Y aquí en este espacio de aprendizaje y servicio lo que hacemos es tratar de aglutinar las tres funciones de la universidad. La función de docencia, pero que ahora incidiré desde qué perspectiva lo hacemos, la investigación y la transferencia del conocimiento, que es el servicio. En este ámbito del servicio, de la transferencia, nosotros nos hemos hiperespecializado en el ámbito del VIH, porque es una condición de salud que está a caballo entre lo que es la enfermedad y la discapacidad. Lo que ocurre es que a partir de la 1522 y gracias pues a distintos trabajos de investigación que hicimos con CESIDA, logramos que en la ley 1522 se incorporara el estado serológico, que luego, si queréis, lo podemos ampliar. Y entonces, básicamente está nuestro ámbito. Además, en el ámbito del VIH se produce una situación muy peculiar, que es una discriminación basada en la elección. Es decir, a diferencia de otras condiciones de salud o de enfermedades que se han visto aquí, el VIH, salvo casos muy excepcionales, no es algo con lo que naces, sino que son elecciones personales y eso hace que tenga mucho estigma y el estigma genere discriminación. En la parte del aprendizaje y sobre todo también de la investigación, lo hacemos desde una orientación de pensamiento jurídico crítico, porque, y posiblemente sea por defecto profesional,
al venir del área de filosofía del derecho, desde el momento en el que tú incluyes normas principio, como puede ser la igualdad y la no discriminación dentro del sistema jurídico, el abanico de respuestas que caben dentro de la pirámide normativa kelseniana clásica, pues se amplía. Y en muchas ocasiones, tanto por parte de la Administración, y lo hemos visto aquí en repetidas ocasiones, como por parte del legislador, las respuestas que dan no solamente son injustas, sino que son directamente inconstitucionales. Esto, bueno, por ejemplo, os pongo un ejemplo para que veáis un poco también los cachivaches legales con los que tenemos que lidiar cada día. A través de un informe que realizamos para CESIDA sobre el acceso a los cuerpos de seguridad privada, logramos la reforma de un Real Decreto que prohibía a las personas con VIH trabajar en los cuerpos privados de seguridad. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues porque no podían tener licencia de armas para uso profesional. ¿Qué tendrá que ver el VIH, tener una determinada infección, con portar armas, ¿no? Bueno, pues esa norma se ha aplicado ante la Audiencia Nacional. Hay un par de sentencias, tuvieron como efecto el despido de las personas que tenían que pues renovar su licencia de armas. Claro, la respuesta que daba el derecho era manifiestamente inconstitucional, además de injusta, ¿no? Uno de los parámetros de análisis de las normas. Entonces yo creo que cultivar el pensamiento jurídico crítico, que se hace, yo creo que es una herramienta fundamental dentro de las clínicas jurídicas, pues es esa parte, ¿no?, que hacemos de aprendizaje servicio y de investigación. Y para que veáis un poco el resumen del caso Pamplona. Es un amigo consulta, ¿vale?, que nos llega. A nosotros nos llegan consultas a través del correo electrónico. Tenemos distintos buzones en GTT, en CESIDA, en nuestro propio. Entonces son personas que nos escriben. Pueden ser personas con VIH, familiares, personal sanitario, nos escriben y nos plantean sus dudas. Entonces, una vez que se recibe, se codifica, se asigna un grupo de estudiantes o a un estudiante individual y empezamos a trabajar. Y el caso era de una persona de Pamplona, por eso lo llamamos el caso Pamplona, que cuando fue a renovar su carné de conducir, pues en el centro psicotécnico, en vez de darle una renovación por 10 años, que es la normal, pues en un primer momento se la dan por 3 años. La razón fundamental, que tenía VIH. Bueno, al final acaba con una renovación por 5 años, ¿vale? Pero claro, esto es un trato diferenciado. Un trato diferenciado que, para que no sea discriminatorio, tiene que estar justificado, tiene que ser idóneo, necesario y proporcional. Esta persona, además, estaba en tratamiento antirretroviral, estaba tomando Dovato. Dovato es una coformulación a dosis fija, es un medicamento muy novedoso porque no se basa en la triple terapia, sino en la biterapia. Es decir, si yo tuviera VIH, Dovato sería uno de los medicamentos que me gustaría tomar, ¿no? Porque es una pastilla al día y punto. Bueno, pues esta persona nos escribe, no era la primera vez que nos llegaba una consulta de este tipo, y vemos la potencialidad que tiene, porque es una discriminación directa por razón del estado serológico. ¿Por qué por razón del estado serológico? Porque esta persona no está enferma y esta persona no tiene reconocido un grado de discapacidad. El estado serológico, al final, lo que viene a prohibir son los tratos diferenciados por razón de que tengamos un virus en nuestro organismo. Un virus que puede estar latente. El herpes, por ejemplo, está latente en nuestro organismo y a veces debuta, a veces no debuta. Entonces, bueno, pues esta razón del estado serológico, pues yo creo que es importante.
Gracias a, bueno, obviamente planteamos el caso a Ana, a la Fundación. Al principio, bueno, pues costó hacerlo ver, y esto yo creo que es importante porque se puede plantear este caso simplemente como una cuestión de procedimiento administrativo. Bueno, pues porque bueno, pedimos el acceso al expediente y estaba vacío, no, porque decía la DGT que tenían un informe médico que efectivamente bueno, pues daba las razones para la restricción, y entonces bueno, pues se podía ver simplemente como un procedimiento administrativo desde un punto de vista nulo, pero bueno, pues gracias a, bueno, pues a los esfuerzos de todos, pues conseguimos que esto se plantease como un caso de discriminación, ¿vale? Entonces, bueno, pues hubo una vista en la que estuvo Yago, a la que le acompañó Berta Martín, que era estudiante en la Universidad de Alcalá, y que bueno, pues ahora ya es profesora de Derecho Administrativo en la Autónoma. Creo que en ese viaje, ¿no?, te dio una una lección ahí interesante sobre qué era y qué no era el VIH. Y lo interesante de este caso, por terminar, pues fue algo que tú ya has comentado. Por un lado, aplicando el artículo 29 de la Ley 1522, no fue la persona a la que le habían denegado la renovación por 10 años, sino que fue cesida, y este fue uno de los primeros logros, ¿no? Es decir, el reconocimiento de la legitimación de la entidad como pues interesado en el procedimiento. No se discutió, ni tan siquiera se discutió cuando se planteó. Y lo segundo y más importante fue que hay un fundamento de la sentencia que es demoledor, cuando el juez, pues, bueno, este es uno de los impactos que tuvimos, ¿no? Naciones Unidas no la ha reconocido, ¿no?, como una sentencia de alto impacto en materia de VIH y derechos. Y como digo, ese fundamento donde el juez recalca, ¿no?, la discriminación por razón del estado serológico. Genial, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Es un poco, sí, hablando de este caso, a priori puede parecer un caso individual sin muchísima trascendencia práctica, a lo mejor en la vida de una persona, pero realmente lo que demuestra es algo mucho más estructural. Es la discriminación que muchas veces silenciosa siguen viviendo las personas con VIH. Entonces, Yago, ¿nos quieres contar un poco? Ya nos ha contado Miguel Ángel, pero quieres incidir a lo mejor en la parte más procesal. O sea, cuando nosotros como fundación te planteamos este caso, ¿tú cómo lo afrontas? Tú y el resto del equipo de público, ¿cómo lo afrontáis? Cuéntanos a lo mejor las cuestiones más procesales y un poco la dimensión estratégica del caso, de no dejarlo meramente en una nulidad, como había comentado. Claro, ahí está un poco, se oye, ¿no? Sí. Ahí está un poco la gracia del asunto. O sea, aquí, o sea, creo que por no repetir, porque Miguel Ángel lo ha contado como siempre muy bien, entonces tampoco voy a volver a incidir en bueno, cuál era el caso y cuál era un poco la singularidad del caso, porque lo ha explicado muy bien Miguel Ángel, pero un poco desde la perspectiva del pro bono y en lo que concierne, digamos, a la labor del abogado. O sea, creo que lo importante en primer lugar es escuchar a la entidad que te está planteando el problema, porque claro, o sea, el problema efectivamente tenía una fácil solución desde el punto de vista del derecho administrativo. Eso te lo cargas por falta de motivación y tan a gusto. Y ya está. O sea, no tenía más, porque no había nada de motivación en el expediente y con ese argumento nos hubiese bastado. Pero esa sentencia, que hubiésemos ganado, y a este señor le hubiesen renovado el carné por 10 años, no hubiese servido de nada, digamos, a los efectos que pretendía pues, la CESIDA y la clínica legal de la universidad, ¿no? Entonces ahí quizás el primer punto es entender qué es lo que la entidad social que viene a ti te está planteando y escuchar, ¿no? Porque, en fin, tú quizás como abogado prestigioso y lleno de sabiduría, pues tienes ya tu solución, pero que quizás no es la solución que el caso necesita, ¿no? Precisamente porque es un litigio estratégico, que aquí está el asunto, ¿no? O sea que
que no es un litigio que simplemente haya que ganar, sino que hay que ganar de una determinada manera. Que ahí es donde estuvo, digamos, la gracia de este caso, porque todos los argumentos hubo que, digamos, orientarlos al tema de la discriminación para lograr que el juez pues lo viese y no tomase, digamos, el camino fácil, que también lo era para él, de decir, bueno, no hay motivación, ya está. Entonces, gracias a Dios se consiguió y creo que el resultado, pues bueno, a la vista está, fue muy satisfactorio. Entonces, quizás esa es la reflexión más importante que desde el punto de vista de la práctica del abogado, pues puedo sacar en este primer momento. Pues muchas gracias. Ahora me gustaría haceros una pregunta a cada uno, a lo mejor más centrada en la herramienta del litigio estratégico como tal. Miguel Ángel, en vuestra clínica hemos comentado que recibís unos 300 casos al año y variados los temas. ¿Qué os lleva a pensar que una cuestión es estratégica y decidís hablar con nosotros, con la Fundación Fernando Pombo, con los abogados pro bono de Gómez Acebo y Pombo? ¿Y cómo seleccionáis los casos? Porque no es el único caso que llevamos. Sí, ahora haciendo perdón, el recuento de los casos, es decir, más o menos son unos 300 al año. Desde el año 2015, que es más o menos cuando tenemos ya pues, cierta memoria y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pues son 3.075 casos solamente de personas con el VIH. Entonces eso nos ha permitido pues comprobar, convertirnos en una especie, y esto en el mundo asociativo ellos ya nos llaman la clínica legal. O sea, clínica legal ya saben quién es, ¿no? En una especie de como de observatorio de cómo se ha ido construyendo la respuesta al VIH basada en derechos. Y esto nos da una perspectiva para ver cuando una microconsulta es un asunto más estructural. Es decir, porque cuando tú recibes una consulta, pues es una consulta. Pero cuando la recibes 150 veces, como es el caso Santander, claro, la cosa cambia, porque ya no es micro. Esto ya es un problema estructural. Entonces, yo creo que eso nos sirve, pues, como los casos que hemos llevado, ¿no? Los informes que hemos hecho sobre el acceso a seguros, ¿no? Que también estuvimos colaborando con la fundación, donde, claro, en 2018 se reforma la ley de contratos de seguro, se dice que las personas con VIH pueden contratar seguros y entonces acuden, porque, claro, la esperanza de vida de las personas con VIH en algunas cohortes es igual a la de la población general. Entonces acuden a contratar seguros de vida y de salud, sobre todo de vida, y entonces inmediatamente la negativa, ¿no? La negativa. Entonces, claro, pues eso nos da esa visión, ¿no? Para ver cuando estamos ante un problema estructural, ¿no? Un problema estructural que merece, pues, una respuesta que quizá vaya más allá de pues, resolverle la consulta a esa persona o realizar un informe, sino que pues eso, iniciar pues, un litigio estratégico que no necesariamente implica acabar delante de un tribunal, sino que la litigación estratégica tiene un abanico amplio de medidas. Una de ellas, por ejemplo, es pues, bueno, algo que a lo mejor últimamente la palabra lobby no está bien vista, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de gestión o de negociación con otros agentes, ¿no? Esto, por ejemplo, nos llevó a la guía de buenas prácticas de UNESPA, que ha hecho que las consultas de personas con VIH que solicitan y ven rechazada su solicitud de un seguro de vida hayan descendido drásticamente. UNESPA es la patronal de las aseguradoras, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Ese observatorio pues, nos da esta perspectiva. Y en el caso que ahora vamos a comentar, que es lo que llamamos el caso Santander,
son estas 150 consultas identificadas de estudiantes extracomunitarios que tienen VIH. Que tienen VIH o que tienen una enfermedad crónica o una discapacidad, me da igual lo que tengan, ¿vale? Lo único que nosotros lo que recibimos son consultas de personas con VIH. Bueno, pues los estudiantes extracomunitarios no tienen acceso al Sistema Nacional de Salud con cargo a fondos públicos. Porque cuando solicitan el visado de estudios, tienen que presentar un seguro de salud que cubra sus necesidades de asistencia sanitaria durante la estancia aquí en España. Claro, si tú sigues lo que es el paradigma de estudiante joven y sano, ¿no? No todos los estudiantes son jóvenes y sanos, pues no tienes ningún problema. Pero como tengas una discapacidad, una enfermedad crónica, pues tienes un pequeño problema. ¿Por qué? Porque cuando vengas aquí, posiblemente tu seguro de salud no cubra, ¿vale? Que es el caso de las personas con VIH. Los seguros de salud privados en España no cubren el tratamiento farmacéutico ambulatorio, es decir, el que se dispensa fuera del hospital. Pues ya está, tenemos la tormenta perfecta. Ya tenemos un caso en el cual nosotros lo que estamos haciendo y de nuevo desarrollando ese pensamiento crítico, hemos iniciado, pero esto se lo dejo a Yago, y también forma parte de nuestra investigación, lo tenemos publicado. Esto es un caso de discriminación indirecta. Es una norma neutra que cuando se aplica afecta siempre y perjudica siempre al mismo colectivo, es decir, a las personas con enfermedad crónica o personas con discapacidad. Claro, es que son 150 casos identificados. Es cierto que, claro, esto no ha acabado en los tribunales, ¿vale? Pero los tenemos identificados y podemos aportar los correos electrónicos cuando sea necesario. Y el caso Santander va de esto. Es decir, es un estudiante extracomunitario al que no solamente le deniegan, ¿no?, la asistencia sanitaria, sino que han empezado a llegarle facturas, ya va en torno a unos 7.000 euros, ¿vale? Y además, como la única vía que tienen para acceder al Sistema Nacional de Salud con cargo a fondos públicos es ponerse a trabajar, pues se puso a trabajar. ¿Y qué ha hecho? Antes decíamos lo de que si recibíamos una carta de Hacienda nos echábamos a temblar. Pues ¿qué le ha pasado? Pues que Hacienda le ha embargado el sueldo. Además, un embargo que también están por aquí María Pastor por ahí al fondo, que nos ayudó con esto, porque le ha embargado incluso más del salario mínimo, cosa que no se puede hacer. Pero bueno, Hacienda somos todos, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, con esto que hablábamos, que yo creo que también es un poco el objetivo de estas jornadas que realizamos, es ver que en realidad juntos, colaborando, podemos ver más cosas y llegar más lejos. Por eso quería ahora que Yago, por favor, comentases un poco el grupo de trabajo de litigio estratégico que hemos creado desde la Fundación Fernando Pombo y nos cuentes un poco las posibilidades que ofrece el litigio como tal, un poco las conclusiones que llegamos, cómo nos juntamos y eso, cómo se puede, por medio de estas iniciativas, visibilizar situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones. Sí, pues brevemente, sí que un poco a iniciativa de Ana Higuera, que no para, pues formamos un grupo de litigio estratégico integrado por varias personas, he visto a varios por aquí, un poco con la idea de poner en común buenas prácticas pues precisamente sobre este tipo de litigios. Dos ejemplos magníficos pues son estos dos que ha expuesto también Miguel Ángel. Bueno, pues para un poco animar a que todas las entidades sociales que puedan tener noticia de estos
de este tipo de litigios o de este tipo pues, de controversias, pues las pongan en conocimiento de despachos de abogados, porque verdaderamente se puede sacar mucho petróleo, ¿no? O sea, aquí creo que de nuevo conviene hacer la reflexión sobre digamos, los amplísimos horizontes del pro bono, ¿no? O sea, el pro bono no es solo, y aquí yo reconozco que es la idea que yo traía del pro bono cuando entré en Gómez Acebo, hace ya demasiado tiempo. O sea, claro, el pro bono a veces uno lo ve, ¿no? Pues como resolverle problemitas a gente sin recursos, ¿no? Básicamente. Y realmente uno se da cuenta a medida que, en fin, se mete en el barro que no, que todo lo contrario. O sea, que el pro bono te ofrece casos hiperestimulantes, ¿no? Antes, el caso de uno entre 100.000, estos dos que ha expuesto Miguel Ángel, de los que estamos hablando ahora, o sea, son casos que verdaderamente te ponen a prueba desde un punto de vista jurídico y que además tienen un impacto social que trasciende, que va mucho más allá del interés concreto o particular del afectado, ¿no? En este caso, pues este buen hombre que le renovaron el carné por 10 años, pero realmente ese era el menor de los intereses incluso para él, ¿eh? O sea, él esto, digamos, que lo promovió, pues precisamente pues, por tratar de revertir una situación de discriminación, digamos, más generalizada, ¿no? No tanto por su interés particular en que le renovasen el carné por más tiempo, ¿no? Y quizás otra faceta del litigio estratégico vamos, sobre la que quiero decir una palabra es la colaboración tan fecunda que puede darse entre organizaciones sociales, universidades y abogados, ¿no? O sea, yo creo que ahí cada uno aporta, digamos, su granito de arena y creo que entre todos, pues la verdad que el resultado puede ser muy, muy satisfactorio, muy fecundo, ¿no? O sea, pues por ceñirme al caso Pamplona del que estamos hablando ahora. Bueno, que aquí evidentemente, para empezar, o sea, CESIDA fue un poco el que nos puso sobre la pista del caso, ¿no? Un poco a través de la clínica legal de la Universidad de Alcalá. Pero luego el conocimiento vastísimo de Berta, de Miguel Ángel, sobre la discriminación por estado serológico, sobre el propio VIH, sobre el que yo personalmente no tenía ni la más remota idea, pues evidentemente todo eso ayuda a que luego, digamos, la defensa que tú hagas del caso que se te ha encomendado, pues sea mucho más adecuada para conseguir el resultado que se está buscando, ¿no? Entonces, creo que esa colaboración, que es un poco lo que se busca, ¿verdad?, en este grupo de litigio estratégico, es muy conveniente. O sea, que estos tres actores, ¿no?, digamos, entidades sociales, universidad y despachos de abogados, pues que colaboren, creo que es digamos, el camino que hemos de seguir. Muchísimas gracias. Me encanta que hayas acabado con la reflexión de la colaboración, porque a mí me parece clave y algo que he aprendido desde que trabajo en la Fundación, que sin colaboraciones reales, nada de esto sería posible. Entonces, si os parece, vamos a empezar hablando ya. Dime, Miguel Ángel. Es que pensaba que lo iba a comentar Yago. En el caso Santander, presentamos el recurso administrativo, nos lo rechazaron y hemos presentado el recurso contencioso administrativo. Y es que no quería dejarlo en el tintero, porque de nuevo es CESIDA la legitimada activamente y una de nuestras líneas va a ser precisamente la de la discriminación indirecta y si el juez, y incluso plantearlo como una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Simplemente eso para... Genial, me parece estupendo. Genial, pues ahora ya hemos visto un poco cómo podemos generar cambios a través de acudir a los tribunales, a través del litigio estratégico, pero ahora vamos a hablar de un poco las propuestas legislativas y analizar el seguimiento de cómo van aplicando las normas. En este caso, lo que estamos haciendo es analizar y hacer un seguimiento y proponer mejoras sobre una prestación en concreto, que es la prestación CUME, y así es como nace este proyecto. Es un proyecto que nace de una realidad muy delicada, que es qué ocurre cuando en una familia hay un niño que está enfermo y qué posibilidades ofrece el derecho para apoyar a esa familia durante la enfermedad, ¿no? En 2010, a iniciativa de la sociedad civil, se creó la prestación CUME, con un objetivo muy claro: permitir que los padres pudiesen cuidar de sus hijos
mientras se le estaba dando los tratamientos sin tener que renunciar a su vida laboral, a su trabajo. Esta prestación, ¿vale?, que se hizo en el 2010, en estos 15 años han habido 40.000 familias en España con hijos que tenían una enfermedad grave, de las que hemos comentado, y han podido acompañar a sus hijos en estos tratamientos gracias a esta prestación. Y una vez han acabado con los tratamientos, han podido volver a sus trabajos de manera normal. Me ha hecho mucho la primera mesa reflexionar sobre esta prestación y sobre la necesidad que tenemos de darle visibilidad, yo creo. Para que os hagáis una idea, lo normal que se beneficia a las familias de esta prestación son 502 días, que equivale a 1 año y 4 meses. En nuestra página web, en la página web de la Fundación, podréis acceder a testimonios, ¿vale? Y como hemos comentado, esta prestación se aprobó en el año 2010, pero en estos 15-16 años nos hemos preguntado, ¿qué ha pasado? ¿Está funcionando bien? ¿Las familias están encontrando barreras? ¿Están encontrando dificultades? ¿Existen áreas de mejora? Entonces, cuando Gema, codirectora de la Clínica Jurídica de la Universidad Carlos III, nos planteó la necesidad de hacer este análisis, porque nos lo plantearon desde la clínica, como fundación no lo dudamos 2 veces. Entre otras cosas, además, porque es un tema que conocemos de cerca y lo sentimos con especial cariño, porque Ana Higuera, la directora de la Fundación, fue una de las impulsoras de esta prestación en el año 2010. Y aquí he reflexionado mucho cuando Manuel antes, hace 2 mesas, ha dicho que a veces las cosas que parecen imposibles, cuando te juntas y colaboras, acaban siendo posibles. Simplemente hay que empezar, ¿no? Y en este grupo de trabajo que hizo posible que esta prestación se aprobase en el año 2010, formaba parte ICADE, que quiero aprovechar para dar las gracias a la directora de ICADE, Pilar López de la Osa, que nos acompaña en la mesa de antes y nos acompaña también en este proyecto, ¿no? Y entonces, por esta sucesión de los hechos, entre todos consideramos que era muy buena idea colaborar no solo con una clínica jurídica en este proyecto, sino con 2, ¿no? Y así empieza este proyecto en colaboración tanto con la Clínica Jurídica de la Universidad Carlos III como con la Clínica Jurídica de ICADE. Entonces, ahora ya quiero dar paso a tanto a Gema como a Delia para que nos contéis un poco más del proyecto, en qué fase se encuentra. Si te parece, Gema, empezamos contigo porque he hablado brevemente de lo que es la CUME, pero sinceramente creo que no es algo tan sencillo. A mí al principio me costó un poco entender porque no se sabe si es que es una prestación, pero es una bonificación, es una ayuda. Entonces, si nos puedes contar un poco qué es la CUME, qué implica para las familias y un poco el objetivo con el que propones este grupo de trabajo. A ver, ahora te diría, ¿qué es la CUME? Diría, pues antes de nada la CUME es una muñeca rusa, o o mejor dicho, este proyecto se ha convertido en una muñeca rusa, pero para ir a la pregunta y no dado los tiempos. La CUME es una prestación contributiva del sistema de seguridad social. Es una prestación que nace vinculado a la condición de persona trabajadora, vinculado al sistema de seguridad social y que trata de generar, bueno, de ser o de ofrecer a la persona trabajadora que reduce su jornada para el cuidado de un menor afecto de cáncer o enfermedad grave, una renta sustitutoria del salario que va a dejar de percibir como consecuencia de su reducción. Es decir, empieza a visibilizarse que la CUME es algo complejo, es una realidad jurídica compleja, por eso el interés desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de ese APS del que hablaba Miguel Ángel, de abordar la prestación. Porque es una prestación que está vinculada a una reducción de jornada, es decir, a un derecho laboral que tienen las personas trabajadoras, pero es una prestación que se recibe desde el sistema público de seguridad social. Ahí ya tenemos, así por enganchar con algunas cuestiones que hemos visto, 2 vertientes competenciales distintas desde el punto de vista normativo. Pero es que además es una prestación que está vinculada a la enfermedad de un menor. Es decir, es una reducción que tiene que estar relacionada con una necesidad de cuidado acreditada por un facultativo médico que atienda a un menor. Y esto nos da pie a una tercera vía desde el punto de vista competencial, que son los sistemas públicos de salud y qué pasa con eso. Entonces, es una prestación que se supone que tiene que acompañar a los familiares cuando
es incompatible o deviene incompatible la prestación laboral con el cuidado efectivo y continuado del menor. Nace como una prestación, y aquí es donde estaba el interés. Nace hace 15 años en un determinado contexto, vinculado al sistema contributivo y compartiendo espacios materiales con derechos sociales vinculados a la protección de la discapacidad y con derechos laborales de conciliación en sentido amplio. Entonces, se queda ahí en un no sé muy bien. Entonces, nace con un determinado diseño y un planteamiento muy pensando en enfermedades, cáncer, con unas determinadas evoluciones y un determinado modus operandi desde el punto de vista patológico y de necesidades de cuidado, pero después se va ampliando el catálogo. Y entonces es una prestación que hoy necesitábamos empezar a valorar qué ha pasado con ella, cómo de eficiente es en términos de gasto. Desde el punto de vista de la eficiencia humana y social, lo has dicho, 40.000 familias, es decir, 40.000 familias han podido reorganizar sus vidas laborales, no perder recursos económicos para atender al cuidado de sus hijos, que se supone que es temporal, que no va a ser permanente, pero que es necesario y que requiere, pues eso, requería ese abordaje legislativo. Insisto, pendiente de ser revisado. Muchas No sé si con gracias. esto te he contestado o te he contado Sí. otras cosas. Sí. No, me has contestado perfectamente. Y claro, con todas estas cosas que tú comentas, las dificultades que implican, Delia, si nos quieres contar un poco, como miembro de este grupo de trabajo, ¿qué habéis detectado que no funciona? ¿Qué dificultades sobre todo están encontrando las familias para acceder a esta prestación? ¿Y dónde surgen más obstáculos en todo el proceso? Sí, muchas gracias, Patricia, y bueno, buenos días a todos y gracias a Fundación Pro Bono España, Fundación Fernando Pombo, por darme la oportunidad primero de participar en esta clínica jurídica y luego de estar aquí hoy con vosotros. Lamentablemente, si hemos podido sacar alguna conclusión en este proyectazo, porque es un proyectazo, es que la norma ha dejado efectivamente muchas incógnitas, muchos vacíos legales, precisamente, y que al final son los tribunales los que en última instancia están tratando de resolverlos, con lo que eso implica, que es que hay muchísima casuística con el tema de la CUME. Para empezar, porque el propio listado de enfermedades no es un listado cerrado y ahí comienzan los problemas. Como digo, durante toda esta primera fase del proyecto de investigación en el que estamos participando nos hemos encontrado con muchísima problemática, pero quería destacar la que precisamente hemos encontrado que se da desde el principio, desde el primer momento, desde el momento en el que las familias tienen que, deciden aplicar a esta solicitud, a esta, llamémoslo, prestación. Para empezar, como decía ya Gema, esto es una prestación un tanto inusual que requiere que la persona solicitante, en este caso uno de los padres, solicite una reducción de jornada. Y esa solicitud de reducción de jornada en la empresa en la que preste servicios se tiene que dar al menos en el momento en el que se solicita la CUME. Hemos podido conocer de primera mano que no solamente parece que los tribunales estén exigiendo que en el momento en el que se solicita la CUME se haya solicitado la reducción, sino que esa reducción sea efectiva. ¿Y esto qué implica? Pues que en casos en los que la enfermedad del menor o de la menor no está clasificada dentro de la norma, los padres tengan una incertidumbre brutal en el sentido de que tengan que una de las dos personas estar en situación de reducción de jornada y esperar los meses que haga falta, porque de primeras la mutua les dice que no, porque su enfermedad no está dentro del listado, y esperar a que sea un tribunal el que diga si se puede, si tienen derecho a solicitar la CUME o si no tienen derecho a ella. Con lo que eso implica que es durante todos esos meses una reducción de ingresos considerable. Otra dificultad que nos hemos encontrado, pues la necesidad de que los dos progenitores trabajen no solo en el momento de la solicitud, sino durante toda la obtención de la prestación. Es decir, si alguno de los padres, en caso de una familia biparental, pierde el trabajo o entra en una situación de suspensión de empleo, como podría ser un ERTE, la mutua va a paralizar o va a interrumpir, mejor dicho, la prestación.
Y, por supuesto, si todavía está en un momento en el que la prestación no se ha concedido, probablemente se paralice la propia concesión. Y otro problema que quería destacar es la potencial eventual discriminación que pueden tener desde el primer momento los personas trabajadoras autónomas con respecto de un trabajador por cuenta ajena, porque ¿cómo van a demostrar o cómo tienen que demostrar que reducen su actividad en el momento en el que solicitan la CUME? En una persona trabajadora por cuenta ajena es más sencillo, porque esto pasa porque lo solicites a tu empleador y que tengas un reconocimiento de esa reducción de jornada. Pero aquí hay también disparidad en función de la mutua. Les puede valer una declaración responsable del autónomo o de la autónoma diciendo que va a reducir su actividad, o te van a pedir registros de declaraciones de IRPF, facturas pasadas, cuando además la exigencia es que la reducción sea en el momento de la solicitud, no que meses antes tú ya te estés reduciendo la actividad. Entonces, eso también me ha parecido que es una problemática que de inicio existe, y que me parece que en cualquiera de los tres casos estoy convencida de que esto se da con frecuencia a la hora de solicitar la CUME. Sí, también como fundación en otros proyectos, también que hablamos del cuidado de menores, lo que lo comentábamos en su día, era que el tiempo que pasa entre que las familias, entre que diagnosticaban la enfermedad del hijo y las familias sabían que podían solicitar la prestación CUME y se la concedían, ¿no? Vale, y con todo esto, ya más como abogada pro bono, Delia, seguimos contigo. ¿Cuál ha sido tu papel en el proyecto? Y con todo lo que habéis identificado, ¿cómo ha sido un poco la metodología de trabajo, teniendo en cuenta que habían 2 clínicas jurídicas? Bueno, aquí efectivamente mi papel en el proyecto ha sido tratar de tutorizar, espero haberlo conseguido, a los alumnos en toda esta primera fase del proyecto, que básicamente se ha ceñido en una fase de investigación jurídica. He tratado, bueno, también por centrar un poco y volviendo a todo lo que se ha hablado al principio de cuál era el propósito de este proyecto. El propósito no está siendo solamente poder sacar un informe con las conclusiones que principalmente los alumnos tengan como resultado de toda su investigación, sino que podamos proponer algo para mejorar esto que de inicio fue una super idea en 2010, pero que estamos viendo que incluso porque la propia ciencia va avanzando, es necesario hacer una revisión. Entonces, desde nuestra humilde parcela, pretendemos que con las conclusiones que saquemos podamos proponer alguna mejora a quien se pueda proponer para que algo cambie y sobre todo que la gestión de la CUME pues, sea más eficiente. En cuanto a la metodología de trabajo, ¿no?, que hemos seguido, pues primero, efectivamente, estar todos en la misma página, entender qué es la CUME, y después de esa puesta en común se decidió dividir el proyecto en 3 bloques de análisis, desde la perspectiva de las familias, perspectiva de las entidades sociales y perspectiva del personal sanitario. Y en este caso se asignó a cada grupo, los alumnos se dividieron en esos 3 bloques, y cada grupo pues, ha contado con un tutor. Yo, en mi caso, he tutorizado al grupo de familias, y 2 compañeros del despacho que hoy no han podido estar aquí, pero sí quiero nombrarles, Pablo Muelas y Beatriz García Ferrer, pues han tutorizado a los otros 2 grupos, entidades sociales y personal sanitario. Cada grupo, digamos, ha trabajado por separado en la parte de investigación, pero hemos tenido reuniones aproximadamente cada 15 días para poner en común todos los avances que se iban consiguiendo. Por lo tanto, ha sido un proceso en todo momento participativo y colaborativo por parte de todos, y no solamente de los tutores, sino de Gema, de Pilar y de todas las personas de la Fundación Fernando Pombo que han estado impulsando este proyecto. Y como digo, todavía estamos hemos finalizado una primera fase, y esa primera fase la podemos dividir en 4, yo la he dividido en 4 subfases. Primero, preparación de una serie de cuestionarios, también siguiendo los 3 bloques de análisis, cuestionarios destinados a ser respondidos por familias, por personal sanitario y por entidades sociales, para de alguna manera que fuese un apoyo a la pata de investigación jurídica, y también ayudarnos a detectar pues, cuáles eran las
potenciales problemáticas en la gestión de la CUME. Después, esos cuestionarios, una vez compartidos, revisados y decidido cuáles iban a ser las preguntas finales de cada uno, se han difundido tanto a familias como entidades sociales como personal sanitario. Después, y también en paralelo, investigación jurídica por parte de cada uno de los grupos, cada grupo ceñido a su bloque de análisis, y luego ya por último la puesta en común, el informe que hemos podido sacar de toda esta primera fase, con, pues obviamente empezando por qué es la CUME, cómo se solicita, etcétera, etcétera, pero también los problemas que se han detectado en cada una de las fases de la gestión de la CUME. Los alumnos han hecho el esfuerzo además de pensar propuestas de mejora y nosotros les hemos ayudado también en esa parte. Y luego pensar qué queremos hacer con esto, cuáles pueden ser las líneas de continuidad de este proyecto. Bueno, espero haber resuelto la pregunta. Gemma. Pues acabamos contigo, Gemma. Era un poco eso. Ya hemos hecho esta primera fase y ahora ¿qué? ¿Qué hacemos con las conclusiones? ¿Cuáles son las propuestas del informe? Porque aquí hay mucho que seguir haciendo. Sí, eso, era lo que decía la muñeca rusa. Entonces, una de las primeras funcionalidades de los resultados del informe seguramente sea la de participar en la consulta pública que se reabrirá en breve. Otra vía de aterrizaje es la de seguir incidiendo en que las entidades sociales vinculadas a familiares que en esta situación, incluso asociaciones de perceptores del CUME, pues se involucren y nos pidan qué podemos hacer, porque es verdad que es una prestación y aquí hay una llamada a las entidades sociales para que cuenten con la Fundación Pombo para trasladar sus cuestiones, porque en realidad el propio informe y en esos 3 bloques los estudiantes han hecho una labor de investigación también desde el punto de vista de la doctrina judicial, identificando problemas reales, no porque los conocieran, sino identificando los problemas reales que están subyacendo a la gran litigiosidad que hay. Claro, eso permite, o sea, eso sería exponencialmente más productivo si tuviéramos a las entidades contándonos aquellos casos que incluso ni siquiera se procedimentalizan y que siguen siendo un problema. Porque una vez que identifiquemos todo esto, ya hemos visto varias líneas de acción. No se ha hablado de los facultativos médicos y de esas triples patas. Tampoco hemos hablado de las mutuas. Las mutuas son las encargadas normativamente de la gestión. Pero claro, las mutuas tienen una función en el sistema de seguridad social que está muy alejado de las necesidades de cuidado de un menor y por lo tanto pues la prestación sufre al final una gran ineficiencia, que es no se está prestando atención al bien jurídico protegido que era el inicial, que era la protección del menor que reciba el cuidado continuado por tener una enfermedad grave de sus progenitores, sino que hay un funcionamiento de la prestación. Eso, por eso he insistido, mi primera definición es una prestación contributiva y entonces como tal pues sufre todas las vicisitudes o sufre en realidad el engranaje jurídico de ser una prestación contributiva, con sus reglas de incompatibilidad, de extinción, con la lógica de los requisitos y el hecho causante, claro, aplicando una realidad que hablaba Delia, que es absolutamente inimaginable en lo que se refiere al casuismo. Y entonces hace falta una reorganización. Por lo tanto, una de las vías futuras de ya ahora que, pues ya hemos visto que podemos tener varias fases. Esta primera fase ha sido la de deconstrucción. Hemos deconstruido un poco la prestación para ver por qué es desastrosa. Ya nos quedaría construirla y ver hacia dónde podemos generar elementos de cambio. Los estudiantes, que como siempre se habla por las clínicas jurídicas y esta APS es muy interesante, los estudiantes se han encendido esa mirada que hablaba Pilar antes, y entonces se van ocurriendo cosas chulísimas. Es que hemos identificado que los facultativos tienen mucho trabajo y entonces para rellenar la documentación vinculada a la gestión administrativa pierden tiempo de consultas. Hay que hacer una aplicación. Bueno, pues ahí hemos visto millones de posibilidades. O sea, millones queda demasiado exagerado, pero una veintena de posibles líneas de acción. Tenemos un proyecto para rato si la Fundación Pombo quiere, y seguramente si otras fundaciones se involucrarán, pues igual podemos hacer barbaridades desde el punto de vista de la transformación social, porque no se olvide una cosa, 40.000 familias y hay otras miles de familias no cuantificadas en las que los progenitores ven suspendido su contrato no para cuidar a sus menores, sino por tener una alteración de la salud mental.
a falta de una herramienta de funcionamiento correcto de una realidad que existe. Entonces, insisto que la idea de transformación social, no tenemos mucho tiempo porque no es el foro, pero de esta prestación es muy potente y eso es lo que hemos descubierto indagando en pequeñas cosas y sacando las muñecas, que vamos por el muñequito así chiquitito, porque parecer, pues vamos sacando y entonces hemos descubierto el gran potencial. Pues sí, y vamos a seguir con esto. Y Gemma, me quiero unir a tu llamada a la acción, que me ha encantado, porque nosotros como fundación y coordinadores de estos dos proyectos, también queremos aprovechar para hacer una llamada a la acción, como decía Gemma, por el lado del proyecto CUME, cualquier entidad social, profesional sanitario, académico, profesional de la abogacía, que quiera participar completando los cuestionarios, que quiera participar porque ha vivido situaciones cercanas o quiera compartir las barreras o las soluciones que han encontrado en este camino. Nosotros, como se ha visto aquí, estamos en una primera fase. Este es un foro de la colaboración y queremos colaborar. Os animamos a todos luego en el café si que nos queréis comentar algo. Y lo mismo para el grupo de litigio estratégico. Creemos que es una herramienta muy potente dentro del pro bono y os animamos a que si alguien quiere compartir buenas prácticas, aquí estamos. Y ya damos por finalizada la mesa y solamente dar brevemente paso a Leire y a Ana, que van a hacer unas breves conclusiones y podremos pasar a comer. 2 minutos, prometo. Bueno, yo me he ido haciendo un montón de preguntas porque he intentado ponerme en los zapatos de entidades sociales, por un lado, preguntándose qué es eso de la ley 15/22, qué es la legitimación activa de la entidad social, eso me toca a mí, va conmigo, no va conmigo. Alumnos eran los que se les ha hablado de grandes problemas de licencias urbanísticas para realizar proyectos y cómo pueden aplicar su conocimiento jurídico que creen que todavía no saben cuál es y si lo es. He pensado en abogados que piensan, ¿yo cómo voy a hacer pro bono si yo no sé nada de esto? No tiene nada que ver conmigo. ¿Yo qué sé de la discapacidad, de los medicamentos huérfanos? ¿Qué sé qué es eso de la CUME? ¿Qué son estas cosas tan raras de las que me están hablando, ¿no? Entonces, me parece que juntarnos todos en foros como este nos abre mucho la mente. Por favor, no dejéis que sea solo hoy. Tracemos líneas de trabajo conjuntas. Creo que estos foros, desde luego Leire y yo siempre pensamos que lo que nos dan es muchísimo más trabajo. Ese es el objetivo, que mañana salgamos con un montón de mensajes vuestros para que podamos colaborar, también para decirnos en qué podemos mejorar y darnos más ideas para que esta colaboración. Bueno, hemos intentado demostrar que sí que es real la colaboración. No sé si también tenemos experiencias que no nos salen bien. Yo en un foro pro bono que estuvimos una vez, de los que vamos europeos, que intentamos aprender también de otros, porque hay que ser humildes y hay muchas cosas que seguro que no hacemos bien, pues uno de los casos que más me gustó fue un caso de fracaso que contó una socia de un despacho americano. No tengo un caso concreto de fracaso que contar, pero me gustaría alguna vez que también los compartiéramos porque también son una enseñanza enorme de cómo mejorar verdaderamente. A lo mejor eso es algo que se nos ocurre para la próxima edición. Y por mi parte, nada más. Bueno, respecto de la CUME, por alusiones quizá, a mí cuando Blanca López Ibor me dijo qué hacía con sus madres que creían que estaban enfermas porque su hijo enfermaba y que no lo estaban y que tenía que buscar una solución, pues a algunos se nos ocurrió pensar que algo se podía hacer con eso y un grupo de personas intentamos pensar sobre ello. Y ahora, además, humildemente también nos remangamos para ver cómo mejorar aquello que hicimos hace 15 años y que ahora claramente con la cabeza de todos podemos conseguir que sea aún mucho mejor. Y nada más por mi parte. Bueno, pues Ana hace literalmente un minuto me ha dicho, Leire, yo voy a acabar con preguntas, lanzando ideas, ¿no? Retos, proyectos. Y la verdad es que yo pues me voy repleta de ideas, con millones de notas de cosas en las que trabajar en equipo, en el equipazo que tenemos, que es inmejorable. Y yo creo que la jornada de hoy, y creo que no ha habido otra mejor, y ya van 8, refleja, como decías, Gemma, ¿no? El sinfín de posibilidades. O sea, es que hemos partido de realidades muy, muy complejas, muy dispares. Hemos hablado de
de realidades durísimas como los cuidados paliativos pediátricos, de la leucemia infantil, de las enfermedades raras. Hemos hablado de los cuidados de larga duración, del papel de las mujeres. Son realidades muy, muy complejas, ¿no? Y ahí estamos siempre, ¿no? Ambas fundaciones exprimiéndonos el cerebro para saber qué hacer, qué pensar. Yo creo que se ha visto que el pro bono es un foco de luz, es un foco de respiro, de infinitas posibilidades para verdaderamente contribuir desde nuestra humilde aportación a garantizar la equidad en la salud, la no discriminación, ¿no? En el acceso a derechos, a recursos, a tratamientos, a diagnósticos, a cuidados muy necesarios. Y que espero que os vayáis aquí, sobre todo las entidades que se ha demostrado y no hasta qué punto sois protagonistas. Empezaba Josele con eso. Sois vosotras quienes nos guiáis, nos enseñáis dónde está la necesidad y nosotros aportamos. Esperamos eso, ¿no? Sobre todo vuestro papel y que espero tengáis en el pro bono una herramienta estratégica a integrar transversalmente, como decía Silvia, en vuestra operativa diaria, en vuestra planificación para soñar al futuro. Y desde luego en los proyectos de amplio alcance, de propuesta legislativa, de litigio estratégico, grandes formaciones, pero también en el día a día. Yo soy una convencida absoluta de que un tercer sector en España que conforman 30.000 entidades, casi la mitad de las cuales tiene presupuestos inferiores a 30.000 euros, necesita apoyo en todo. Y estamos aquí para responder a lo que necesiten en cada momento. Y ese es el mensaje realmente con el que yo quiero cerrar, ¿no? Una llamada, como decía Patricia, a la colaboración, a la máxima colaboración de todo el sector jurídico, que ya se está viendo hay mucha, pero incluso en mayor medida, ¿no? Hay muchos retos, mucha necesidad. Las entidades que nos dedicamos a esto necesitamos crecer, queremos ayudar a cada vez más entidades y para eso una implicación decidida, colaborativa, continuada, persistente, ¿no? Desde la máxima ambición, desde la máxima ilusión, pero eso, ¿no? En unidad, que yo creo que sin duda, ¿no? Pues juntos somos más fuertes. Y bueno, pues eso, agradecer de nuevo a todos y a todas vuestras intervenciones, lo que nos habéis enseñado, a Clifford Chance, desde luego, por todo el trabajo de organización, Susana, Lidia, por abrirnos este espacio tan bonito que yo creo que ha salido genial, espero que estéis orgullosas. Y luego por organizar ahora un catering servido de la mano de la Asociación Norte Joven, que por si no la conocéis hace un trabajo espectacular en infancia y juventud. Y la idea pues es simbólica, ¿no? Es cerrar con una entidad que vuelve a hacer un trabajo maravilloso y pues con este catering que sigáis intercambiando y que sigáis aprendiendo de ella y que sigamos aprendiendo juntos, ¿no? O sea que gracias de verdad y a por todas seguimos siempre. Thank you.